Hola Leslie, ¿cómo Hola, estás? bien, gracias. Em, pues estamos el día de hoy con Leslie Jiménez, que es abogada y trabaja en Impunidad Cero como coordinadora de proyectos. A la par tiene un espacio de socialización de derecho con información accesible, que le recomiendo mucho seguir porque aparte creo que involucra bastante aspectos de cultura popular con el derecho e intenta lo más posible hacerlo lo más accesible para todas las personas. La pueden encontrar en redes como @les_iyu, IJU. Y bueno, el día de hoy lo que queremos hacer es justo tener esta pequeña entrevista con ella, para que nos platique un poco, pues, todo lo que tiene que ver con la reforma judicial que pasaron el día de ayer y, pues, de qué manera esto puede tener repercusiones. Si quieres, antes de llegar al tema, cuéntanos un poquito de ti, si quieres decirnos algo, si quieres platicarnos algo de ti. Bueno, pues antes que nada agradecerles justamente pues este espacio. Pues como precisamente comentabas, pues soy abogada de formación, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en Derecho Penal y pues trabajé un rato en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que al final desembocó en que comenzara a pensar en formas un poco más alternativas o democráticas para hablar y explicar procesos de denuncia. Y pues esto dio origen a que precisamente tuviera pues este espacio en redes sociales y pues precisamente acá en Impunidad Cero se complementa también pues con este trabajo que hacemos de tratar también de hacer accesible los procesos de denuncia a las personas y hablar de estos problemas estructurales que tiene el sistema de justicia penal concretamente para poder pues no solamente accionar a través de la denuncia, sino que también se pueda resolver los asuntos. Entonces, pues nada, creo que es lo que es. No, buenísimo, y muchas gracias. Creo que ayuda bastante como también saberlo y escucharlo de tu propia mano. Justo creo que, digo, con el tema de la reforma judicial, hemos, pues, ahora sí que desde diferentes grupos de activismo, pues, hemos sido muy vocales en este sentido, ¿no? En cuando creíamos que no debía de pasar, pues, lamentablemente ya pasó. ¿Qué significa esto? O sea, un poco, ¿qué significa para México? Si quieres nos vamos metiendo como a detalles. Bueno, creo que la reforma judicial es muy compleja en el sentido de que sí surge de una necesidad de agilizar los procesos legales, Ujú, sí surge también de esta deuda histórica de acceso a la justicia que tienen, pues, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, donde nos encontramos las mujeres. Pero la forma en que se ha llevado a cabo comienza también a cuestionarnos entre nosotras qué tanto está enfocada hacia una verdadera transformación a la justicia, principalmente porque el modelo no se dirige concretamente a cambiar los problemas de acceder a la justicia. Solamente se ciñe el cambio de operadores, que bien podríamos pensar que al final los jueces, magistrados y ministros tienen responsabilidad en cierto punto en esta falla del sistema, pero eso justamente es un sistema. No solamente se cambian jueces hoy y ya el acceso va a ser más rápido o las sentencias van a ser más rápidas o con mejor calidad. Entonces, implica que solamente es un cambio de operadores a través del voto popular, vende esta idea de democratización de que cualquier persona puede ser juez, lo cual pues no es real, ¿no? El dictamen, como sea, se fue desde diputados y senadores, no es realmente esta idea verdadera de democratización de espacios. Y pues empieza también a establecer una serie de impedimentos, concretamente para mujeres y disidencias, con la exigencia de promedios, con estos procesos de selección de un comité que va a ir cambiando a través de los diferentes poderes de la Unión y los diferentes estados. También va cambiando con este tema de la tómbola, que si a mí me lo preguntan, la tómbola no me parece descabellada. Al final es que hay cosa más democrática que una tómbola, que el azar, pero pues tampoco hay reglas muy específicas de cómo va a ser esta tómbola, ¿no? Entonces, eso también va permeando y finalmente me gustaría cerrar esta primera intervención señalando que concretamente en el Poder Judicial de la Federación, que es donde creo que sí deberíamos preocuparnos específicamente en la defensa de derechos a través del amparo, tiene una gran repercusión porque los últimos derechos que se han conseguido para nosotras en términos legales no ha sido por una voluntad partidista o por una discusión legislativa. Fueron a través del litigio estratégico de organizaciones que accedieron a esto a través del juicio de amparo y que al final pues quedan ahí, ¿no? Como esta pues deuda y duda al final del día también de cómo van a quedar estos precedentes o estas sentencias a partir de estos cambios
con operadores que no sabemos en qué términos van a llegar a través, pues, de las diferentes candidaturas y campañas que van a finalizar, bueno, que van a más bien a comenzar a realizar y que van a finalizar, quién sabe en qué sentido. Perfecto. No, muchas gracias por esto, y creo que voy a regresar al tema del juicio de amparo, pero antes de eso quiero irme un poquito atrás, porque creo que, eh, una de las cosas que nos molesta tanto, creo que a las activistas en contra de la reforma judicial, es que sabemos que necesitamos una reforma, no solo no creemos que es esta. Y entonces quiero que me expliques un poquito, como para las personas, ahora sí que de a pie, ¿cuál es el impacto que puede tener esta reforma? O sea, ¿cómo es ahorita y cómo va a cambiar? ¿No? Porque creo que de repente nosotras cuando hacemos estos acompañamientos, creo que ahorita, por ejemplo, el proceso legal, ¿no? Pues no lo sabemos bastante bien, ¿no? Sabemos cómo funciona, cuáles son los primeros pasos, cuáles son los segundos, como qué se tiene que hacer. ¿Cambia algo en este sentido para, pues, para personas que acompañamos, para abogadas penalistas, que trabajan en temas de perspectiva de género? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, pues, las reglas procesales en sí no cambiaron, siguen exactamente Okey, igual. okey, Lo que cambia es quién va a resolver estas diferentes, situaciones penales, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en lo que tiene que ver con acompañamientos en materia penal, que me parece que es un muy buen ejemplo, pues el principal operador que da inicio al sistema va a seguir exactamente igual. Los fiscales, peritos, policías no fueron incorporados en la reforma. Dicen que va a haber una reforma, pero bueno, no sé si les vaya a dar tiempo, por lo menos en los próximos 2 años, porque todavía faltan las leyes secundarias para la reforma judicial. Así que pues todavía quedará un poco en deuda eso, pero justo los operadores principales que inician todo esto van a seguir exactamente igual. Lo que cambia es el juez que va a resolver si es que el asunto llega. Y aquí me gustaría hacer pues este señalamiento. En nuestro país vivimos una impunidad del 99%. Eso significa que solamente el 1% de los asuntos se resuelven. Y cuando yo hablo de que se resuelven, es que atraviesan por este camino pantanoso de la fiscalía, la judicialización y llegan a juez. Eso significa que el 99% no pasan a un juez, no llegan ante los ojos de un juez ni un conocimiento de un juez. Así que si tú cambias el operador, no va a cambiar la impunidad porque los casos van a seguir sin llegar. ¿Qué van a pasar con los asuntos que hoy por hoy tenemos? Pues todavía falta ver cómo van a quedar los plazos, porque ingenuamente muchas pensamos que se iban a tardar un poco en la discusión, esperando que llegara el relevo de gobierno, pero nos dimos cuenta que todo pasó en 2 semanas, prácticamente. mm, Así que en este, pues, vorágine que sucedió, no sabemos cómo incluso van a quedar leyes secundarias para dar pauta a la transición de operadores. Pero lo que sí puedo un poco adelantarme es que los procesos en los que ya se estén llevando juicios, por ejemplo, van a tener que reponerse, porque de acuerdo al Código Nacional no se van a poder llevar si es que el tribunal es diferente. Esto porque no se puede vulnerar los derechos de las personas imputadas. Así que los procesos se van a tener que nuevamente detener. llevar a cabo. También tenemos que ver el aspecto concreto de las medidas de protección pendientes, las vinculaciones, todo lo que ya se estaba llevando jurisdiccionalmente hablando y los seguimientos de sentencias y los juicios de amparo pendientes también. Entonces, son cosas que van a quedar en stand-by. O sea, va a haber, sí, una carga más de trabajo en lo que se adecúa a los nuevos operadores. Quiero pensar que algunos de los que lleguen como operadores nuevos ya hayan trabajado en juzgado, pero todo también depende de cómo van a ser las campañas. El dictamen establece que los candidatos no pueden hacer uso de espacios públicos ni dinero para hacer sus campañas, entonces, pues, ¿cómo se van a hacer de conocer quién sabe? ¿Cómo van a socializar su candidatura y su función? No lo sabemos. ¿Qué van a prometer en campaña? Tampoco lo sabemos, pero concretamente, pues queda en el aire esto. Y aquí, por ejemplo, hablando de otras materias, el otro día justo veía a un abogado laboralista, ¿no? Hablando de qué implicaciones tiene para los juicios laborales, donde Claro. históricamente el patrón tiene una desventaja de contar con despachos, con abogados, con firmas y el trabajador no. ¿No? Llegan nuevos operadores a un sistema que se había cambiado recientemente en justicia laboral y que van a ser jueces que pues van a hacer campaña y en este temor que muchas personas tenemos de jueces que puedan sí darse o dirigirse abiertamente a intereses pues capitalistas, intereses neoliberales, intereses que no sean hacia las víctimas, pues corre el riesgo de que las decisiones no van a ser unas decisiones jurídicas per se, sino van a ser
más políticas, atendiendo compromisos de campaña. Entonces, básicamente, yo creo que es como el impacto que tenemos no tan lejano, pero que tenemos que comenzar a preocuparnos y ocuparnos cuando eso suceda. Totalmente. Y una de las cosas que se me hace también que tenemos que ver es el tiempo, ¿no? Porque parece que el tiempo, si no estoy mal, quedó como 1 año o 2, ¿no? Más o menos de implementación. Mientras que, por ejemplo, la reforma del sistema penal acusatorio, pues, que era relativamente más sencilla, pues, tardó, ¿qué? 8 8 o años. 10 años, ¿no? 8 años tenía. Entonces, como que también eso es un poco creo que para mí eso es un poco sospechoso también. ¿No? Como que el tiempo me parece demasiado rápido y justo entonces, los juicios que ahorita están corriendo, ¿Se paran hasta que haya este cambio o siguen? Van a seguir, ¿no? Van a seguir. Vamos a seguir con los procesos. Queda cómo va a quedar, pues todavía se supone, entre comillas, que falta que las legislaturas locales la discutan. Ya el día de ayer, en la madrugada, Oaxaca fue la primera. Tenemos que contar con 17 por lo menos. Entonces, como van las cosas de rápido, pues estaríamos esperando que AMLO le toque pues publicar el diario oficial de la Federación de cómo van a quedar precisamente finalmente los transitorios. Y Ujú. sí, ¿no? Se supone que estos plazos comienzan en el 24, perdón, en el 25 y de manera, pues, simultánea o paulatina, ¿no? Pero también falta cómo van a quedar en las legislaturas locales, ¿no? Y eso también me preocupa un poco porque en la discusión hemos visto a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ocupando la calle y manifestándose, haciendo ruido, pero los operadores de los sistemas locales no han hecho mucho movimiento y a mí me preocupa porque al final ellos son la justicia cotidiana de las personas, ¿no? Los operadores del Poder Judicial de la Federación sí son importantes en esta defensa de derechos, pero es muy probable que muchas personas no tengan algún día un contacto con un juez de distrito, un magistrado de circuito o un ministro de la corte, dada la temática de lo que hacen, pero sí un juez familiar, un juez civil, mercantil o penal. Eso sí es más factible. Entonces, preocupa que ellos no estén como en esta, pues, llamámosle discusión, porque les va a afectar igualmente y no hay mucha claridad de la implementación en los sistemas estatales. Y creo que justo eso que dices es bien importante, ¿no? Porque de repente, obviamente, estamos preocupadas por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Si es algo que nos preocupa. Pero creo que de repente perdemos vista de que, de entrada, pues, al ser somos como pues, diría república federal, ¿no? Cada quien, o sea, cada estado tiene sus propias legislaciones, digamos de esa forma, pero, pues, se tienen que adecuar a la Constitución. Entonces, creo que esa parte sí es bien importante porque como dices, es la justicia a pie, es la justicia de todos los días que de por sí hoy en día ya es lenta, ya está rebasada, ya tenemos un sistema penal y de justicia que está completamente, pues sí, atascado, rebasado, y con poca funcionalidad. Y entonces ahora viene esta reforma que no es lo que esperábamos ni queríamos, porque creo que esta parte sí es importante y de repente es como dentro de esta falta de matices que pueden llegar a haber entre partidistas o entre como clases más conservadoras, más liberales, como que de repente es no, no queremos una reforma y es como no, sí queremos una reforma, no queremos esta reforma. Y entonces como que ha sido como interesante ver cómo también de repente la parte conservadora con la parte más liberal como se junta en esto de no queremos esta reforma, de esto no funciona bien. Y Exacto. me voy a regresar un poquito igual al juicio de amparo, porque me parece bien importante esto, particularmente pues desde creo que fue hace justo 1 año que la Suprema Corte de Justicia pues dijo que no se podía criminalizar el aborto. Ujú. Gracias a esto, pues, Gire particularmente, que es la organización, que de verdad pues, creo que ha dado, pues sí, ha sido quien ha hecho estos juicios de amparo, particularmente en temas de aborto, dentro de distintos estados. Ya me parece que ya habían metido casi todos sus juicios de amparo, y ahora están completamente parados, ¿no? Ahora, creo que si bien sí lograron avanzar con algunos, los otros ahora se van a quedar parados. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, vamos a tomar este ejemplo de un juicio de amparo de Gire, particularmente, o de quien sea, pues, juicio de amparo en tema de aborto en, no lo sé, en Nuevo León, ¿no? Que ahora no está despenalizado ni
ni decriminaliza ¿cómo se dice decriminalizado? No. Criminalizado. Sí, bueno, precisamente el litigio realizado para este tipo de dispositivos legales, pues Ujú. ha sido precisamente a través del juicio de amparo, que el juicio de amparo es un medio de no solamente de control constitucional, sino principalmente de defensa de derechos de las personas, en la cual cualquiera de nosotras podemos recurrir a este juicio a partir de un acto de autoridad que vulnere nuestros derechos o de la expedición de una ley que pueda manifestar un daño a nuestros derechos. En ese sentido, el juicio de amparo, pues sí, como bien comentas, dentro de la discusión de la reforma, es un procedimiento que es lento, ¿no? No es muy accesible para todas las personas. ¿En qué aspecto no es accesible para todas las personas? Porque es bastante técnico. A diferencia, por ejemplo, de lo que tú puedes hacer en el INAI, cuando una autoridad te está negando la información y que tú solita puedes hacer tu recurso de revisión, que es la cosa más sencilla de la vida, en el caso de juicio de amparo, no. O sea, sí o sí necesitas un abogado o alguien que te acompañe en este proceso porque es bastante complicado. Y precisamente es donde han sido organizaciones de la sociedad civil que han estado haciendo este acompañamiento técnico adecuado para poder exigirle a la Corte que, por ejemplo, no disposiciones legales como contenidas en los códigos penales de lo que es el delito de aborto resulta inconvencional e inconstitucional. Esto fue a partir de la acción de inconstitucionalidad del 2021 que Ujú. abordó la Corte referente al delito de aborto de Coahuila. Esta acción abrió la puerta para que en diferentes juicios de amparo iniciado por colectivas locales acompañadas también de Gire, pues precisamente comenzaran a atacar estos dispositivos legales, ¿no? En el Código Penal Federal, luego fue en el Código Penal de Aguascalientes, y ha sido así de forma paulatina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esos procesos? Pues miren, lo que llega a la Corte llega precisamente también a partir de un procedimiento legal. Usualmente la Corte conoce de amparos en revisión porque considera que son casos relevantes o importantes, entonces los jala y los atrae. Y cada ponencia atiende estos asuntos. Sin embargo, dado también lo que está pasando con la discusión y también el paro, que no es tanto tampoco el paro el culpable, pero también entre otros factores, pues varios asuntos importantes, no solamente el tema de aborto, sino también, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa, se han quedado detenidos, ¿no? No sabemos concretamente qué es lo que va a pasar ni cómo van a llevarse a cabo, no solamente por este aspecto que insisto, ¿no? Del paro y de la discusión, sino también de las formas en cómo se va a llevar a cabo la transición de la Corte, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas de la reforma judicial, además de cambiar de ministros actuales, es reducir los ministros de 12, digo de 11, quedarnos a 9 y eliminar las salas. Ahorita la Suprema Corte está organizada en dos salas, con 5 ministros que conocen principalmente una sala de asuntos penales, civiles, familiares y la otra mercantiles, fiscales, administrativos. Eliminas las salas y todo se va a discutir en pleno. Eso también va a ser una carga de trabajo mayor porque pues ya no van a tener estos espacios de discusión de salas para resolver cierto tipo de asuntos, sino que todo va a ir al pleno. Entonces, todos los N cantidad de asuntos que pueda tener cada ministro ya no la van a discutir en salas, sino todos los 9. Entonces, eh, van a quedar pendientes. Y otro tema importante que incluso también ya lo he comenzado a ver las organizaciones a partir de los juicios que han llevado, tampoco la sentencia se está llevando de forma adecuada, ¿no? Aguascalientes tuvo un revés terrible con los legisladores de Aguascalientes, Claro. no atendían completamente la sentencia que ordenó la Corte. Entonces, estamos viendo problemas en el acceso y Sí. cumplimiento de sentencias que no está resolviendo la reforma judicial y que va a agravar lo que queda pendiente de ejecuciones de sentencias o de casos pendientes con esta reestructuración meramente administrativa y laboral. Y es que sí, creo que justo iba más allá, tú lo explicaste mucho mejor. Yo pensaba que lo de la corte había pasado apenas, pero sí tienes razón, fue 2021, ya tiene un rato. Pero bueno, pues sí, ha habido como ese avance, igual hubo este retroceso en Aguascalientes, que fue en lugar de 12 semanas lo bajaron a 6, que creo que en su momento también había sido, la verdad es que había sido un gran avance, particularmente porque Aguascalientes era uno de los estados más conservadores, ¿no? Entonces, como que fue un poquito de luz en ese sentido de decir, bueno, si Aguascalientes pudo, entonces como que vamos por todo con los demás y de repente pues otra vez o sea, se bajó el tiempo, ¿no? A 6 semanas, que pues en 6 semanas lo que pasa es que no sabes que estás embarazada, o sea, es parte de las problemáticas, ¿no?
Em, okey, pues, creo que con esta información como que sí nos ayuda un poco más a entender. Y dentro de todo esto, creo que una de las preocupaciones y una de las cosas que más se han escuchado es esta falta, o sea, es como se van a unir, ¿no? Como que este balance, perdón, no se van a unir, se va como a tener este balance de poderes, ¿no? Entre, legislativo, ejecutivo y judicial. Si quieres, platícanos un poquito de eso, porque creo que es superimportante o sea, empezar a ver, digo, de entrada de dónde viene, y esto es clases de civismo de la preparatoria, pero a veces se nos olvida cómo funciona, cuando no trabajamos en estos temas, no se nos olvida cómo funciona de verdad en el día a día y por qué esto puede ser peligroso, porque creo que el caso de ahorita es todo, o sea, el ejecutivo y el legislativo ya están en manos, pues, de una mayoría que en este caso es morena. Entonces, ¿qué pasa cuando eso, no? ¿Cómo puede impactar la reforma judicial este balance de poder? Ay, creo que estás en mute. Ay, no te sí. Creo que ese tema concreto tiene muchísimos aspectos que van más allá de lo legal, Ujú, pero entendiendo precisamente la organización de nuestro Estado, pues está dividido en tres poderes de la Unión, que históricamente la división de tres poderes de la Unión implica que exista un balance entre los diferentes poderes porque cada uno hace cosas diferentes y los tres tienen que ponerse límites entre ellos, ¿no? Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El ejecutivo, pues históricamente en esta visión latinoamericana que tenemos y republicana, pues ha sido a través de la elección popular, ¿no? De esta democracia que hemos pues implementado desde que el Estado mexicano es un Estado independiente. Y tenemos por el otro lado el legislativo, que es esta representación concreta, ¿no? Tanto de las entidades federativas en el Senado como de la Cámara de Diputados, en donde representan no solamente las entidades, sino distritos y diferentes zonas del país. Queda el Poder Judicial como este poder que nunca se pintó como democrático, en el sentido de elegirse popularmente, sino como este poder que al final del día pone límites entre los dos. Por eso la Corte, por ejemplo, que es este máximo tribunal constitucional, conoce de asuntos que tienen que ver con controversias constitucionales, con acciones de inconstitucionalidad, que es decir, poner un límite entre los dos poderes que pueden en muchas ocasiones pasarse encima. ¿Qué pasa ahora con toda esta democratización del Poder Judicial? Que queda mucho en manos desde una mirada muy política. No, tampoco voy a admitir que la Suprema Corte sí es un órgano altamente político por la manera como está diseñada la elección de ministros, pero fuera del tema de la Corte, pues los jueces, magistrados estaban en una situación diferente de selección y de pues función. Ahora con este tema, insisto, de la democratización, lo que va a abrirse la puerta es tener a operadores que hagan actos políticos para ganar votos en relación a su función. Y a ver, aquí quiero hacer un hincapié que no significa que esté mal que elijamos nosotras las personas a nuestros operadores. Creo que al final del día es una idea que no es nueva en México, ¿no? Ya se había discutido antes, ya en la Bolivia existe, en otros países del mundo también existen, pero la forma en cómo se implementa esta participación es lo problemático, ¿no? Tener a jueces haciendo campañas en un país en donde sabemos que la jornada electoral es también sangrienta, en donde hemos tenido casos de candidatos desafortunadamente asesinados, secuestrados, levantados, extorsionados, amenazados, así como casillas quemadas y todo el contexto de elecciones que ya desafortunadamente somos testigos de ello, pues no se pinta, ¿no? Ser una elección eficaz, eficiente y que permita efectivamente la participación política de todas las personas. Entonces, ¿qué sucede con esta, pues, participación, llamámosle, muy, muy presente del partido en el poder? Que pues principalmente esto no va encaminado a realmente una justicia, ¿no? Desafortunadamente la idea de una reforma judicial surge a partir de que el Ejecutivo, el presidente de la República, siente, ¿no?, que el Poder Judicial comienza a limitar y ponerse en medio de sus diferentes reformas que presenta, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O proyectos que estaba llevando a cabo, ¿no? El Tren Maya, la Guardia Nacional concretamente. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la forma en cómo hay una justicia a modo es cambiando a los operadores.
no hay más, ¿no? Entonces, pues básicamente eso responde a esta reforma judicial, a unos intereses que ni siquiera es para las víctimas, sino son intereses partidistas, intereses políticos de que pasen las diferentes reformas. Y no lo digo yo, ¿no? Ya incluso la senadora, perdón, la diputada Patricia Armendáriz lo dijo en X, ¿no? Ya con el cambio de operadores, pues vamos a hacer que nuestras reformas pasen. Esa es la realidad. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Va a haber pues más incertidumbre, principalmente porque, insisto, el tema de las votaciones está muy, muy complicada. Sabemos que los tres poderes de la Unión van a mandar a sus 10 candidatos, entonces sí o sí el legislativo va a mandar gente pues de Morena, ¿no? Ujú. Personas afines al partido. El ejecutivo manda a sus propios candidatos. Ya Que vimos la también. terna pasada de hecho, el presidente actual ha sido el que más ministros de la Corte tiene actualmente, ¿no? Ujú. Ha presentado a más personas. Pues ya vimos la última terna quién mandó, ¿no? ¿Qué perfiles son? Y falta el judicial, que también va a mandar sus perfiles, pero pues sabemos que el judicial ya no va a ser como el que conocemos ahora, va a ser otro conformado con otro tipo de personas, así que al final pues va a seguir siendo como este control partidista, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas, esto que dices me parece superimportante, ¿no? Que una de las cosas que un poco hace o da pie a esta reforma es que no pasaran las re o sea, que de repente la Suprema Corte les empieza a poner un cierto límite. Y creo que esa es la parte en donde y acá como que lo voy a decir con mucho cuidado, porque creo que tampoco se vale caer en el amarillismo de somos una dictadura, ¿no? O sea, creo que tampoco vamos por ahí, pero definitivamente, pues, es un pie bastante, o sea, es un ahora a un hueco en temas democráticos bastante fuertes, ¿no? Porque no hay este balance de poder, y creo que particularmente cuando estamos bajo un gobierno en donde la mayoría, pues, electa es del mismo partido, entonces es cuando creemos como que sí puede ser problemático también. Y Ujú. entonces, a partir de ahorita, cuéntanos qué sigue. O sea, ayer ya pasó, ¿no? Pasa la reforma, creo que se están viendo todavía transitorios y reservas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? O justo eso es lo que todavía no sabemos. Justo retoma un poco lo que decías, porque me parece muy necesario aclarar un par de cosas, porque sí es o sea, toda la situación es muy compleja, ¿no? Porque desafortunadamente ha sido retomada por partes afines al partido en el poder desde una mirada muy criminalizadora. También ha sido tomado por la llamada oposición desde una mirada bastante amarillista y clasista, y al final quedan las personas que vamos a tener que ver qué vamos a hacer ahora con todo esto, ¿no? Yo también comparto mucho la idea de que no estamos en un sistema de dictadura. También creo que no estamos realmente ante una crisis completamente constitucional, pero sí estamos en una situación de participación política limitada, ¿no? Ujú. Y sí estamos quizá ante una instrumentalización del aparato estatal para poder comenzar a señalar y limitar esta participación, ¿no? Hace un par de minutos, justamente me topaba con un post del partido Morena en X, haciendo señalamientos muy concretos hacia hacia la ministra presidenta, ¿no? De que enemiga del Estado, etcétera. Entonces, eso a mí me parece muy preocupante, ¿no? Sí. Este tipo de dinámicas. Pero ahora, ¿qué queda, no? Pues queda, en términos legales, falta ver el proceso legislativo, precisamente en todas las reservas que se presentaron. Sin embargo, para poderlo ya ver finalmente en el Diario Oficial de la Federación y ver pues materializada la reforma, falta por ser una reforma constitucional que sea aprobada por al menos 17 congresos estatales. Ya llevamos uno, que es Oaxaca, entonces faltan 16. Ahí también hay una alta presencia del partido Morena, entonces no va a ser una sorpresa que pasen en los demás congresos de la Unión. Entonces quedaría pendiente eso, y quedaría también pendiente resolver, pues, desde el Senado cómo quedaron las diferentes reservas, pero también falta pendiente algo que creo que también la semana pasada estaba muy en discusión y ahorita ya no se ha nombrado, los diferentes juicios de amparo que promovieron diferentes operadores del Poder Judicial de la Federación. Estos amparos otorgaron la suspensión, y la suspensión era específicamente que no se mandaran el dictamen hacia los congresos locales, y ya lo hicieron, ¿no? Ya tanto así que Oaxaca ya resolvió. Entonces, Sí, falta ver también cómo queda esto. Va a ser ya sabemos el resultado, pero sí. todavía falta mucho. O sea, todavía falta mucho, e incluso hasta que terminemos de discutir esto, ¿no? Porque todavía seguimos con este aspecto, y que creo que se va a avivar aún más el 1 de octubre cuando haya la transición de gobierno. Este,
Nos queda eso, nos queda la discusión social, nos queda la falta de certidumbre, que todavía vamos a ver cómo la vamos a afrontar, y falta ya la implementación. O sea, tenemos todavía que esperar a que se implemente para ver cómo vamos realmente a accionar, porque ahorita en efecto son muchas suposiciones. Sí. Esperemos que no se hagan muchas de las que desafortunadamente tenemos previstas, que sabemos que va a suceder, esperemos que no estén realmente dándose, pero también falta eso. Entonces, concretamente, falta eso y me parece que también falta la forma en cómo incluso se articulen las demás personas. Porque, insisto, los congresos locales y las legislaturas locales y los poderes judiciales locales no han estado haciendo mucho. Entonces falta ver cómo les va a afectar a ellos, cómo lo están asimilando también. Entonces todavía en la discusión social vamos a estar teniendo esto por un buen rato. ¿Y qué dirías que, o sea, ahora sí que en este tema de la discusión social, que me parece bien importante, no, porque acá es, pues prácticamente digo, no sé si tú tienes por ahí una estadística, yo no la conozco, pero de cuántas personas sí están a favor de la reforma judicial y, o digo, un aproximado, yo no la tengo, pero no sé, a veces como que redes sociales es una cámara de eco, entonces tampoco como que quiero decir, ay, es que yo veo mis redes sociales y todos están en contra, porque es un poco una cámara de eco. Entonces, pero yo no sé, o sea, yo de manera generalizada veo un poco más de personas y de la población como en contra de la reforma. Entonces, creo que acá, y más allá de eso, como pues el paro, como la manifestación que se está haciendo dentro del mismo poder judicial, creo que esta parte es súper importante, ¿no? De la discusión social, porque una de las cosas que sí pueden ser peligrosas es que hay una falta de escucha tan grande dentro de, pues ahora sí que del poder judicial o dentro de la reforma, que genere o sea, un desconforme bastante grande en cuanto a la sociedad, ¿no? Que es una gran parte de la población, no quiero decir estadística, no la conozco, y tampoco quiero decir que es una mayoría, porque no lo sé, pero por lo menos una gran parte de la población que está en contra de la reforma, que sentimos una falta de escucha, ¿no? Tanto esto, una de las cosas que se dicen es como que sí necesitamos una reforma, pero hablemoslo poco a poco, ¿no? Como que vamos con tiempo, vamos, o sea, vamos viendo como un poco también de qué forma se va desarrollando y creo que una de las cosas que a mí me parecen súper delicadas, que ya lo hablamos, es como este tiempo, ¿no? Que me parece muy apresurado. O sea, me parece que el tiempo es como de un año a otro, pues quieren que se cambie y como que esto, ¿qué impacto va a tener en las personas? Justamente, quienes están esperando sentencia, en el tema, como bien decías, de prisión preventiva, oficiosa. Entonces, como que todo esto, ¿de qué manera crees que puede repercutir a la sociedad? Esta falta de apertura en cuanto a la sociedad y al mismo poder judicial. Bueno, creo que en efecto, uno de los argumentos que toma el partido en el poder, pues tiene que ver con los votos que obtuvieron en las elecciones. Y aún así creo que muchas personas votaron por el partido, no necesariamente por la reforma judicial, sino porque no había opciones viables. Ujú. Pero creo que ya la coyuntura y la discusión y hasta cierto punto esta división de si no estás a favor de mi reforma, estás en contra del Estado, ya va a quedarse, ¿no? Ya se va a quedar. De una manera u otra, no tanto de forma tan virulenta como tenemos hoy en día en redes sociales, que sí hay muchísima polarización ahí, pero me parece que en la sociedad también. Y esto aquí sí quiero también hacer un señalamiento que no solamente tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? También el Poder Judicial de la Federación tiene mucha responsabilidad sobre esto, los poderes judiciales locales también, los abogados también, porque tuvimos mucho tiempo para socializar esto, tuvimos mucho tiempo para contrarrestar ciertos discursos que basaban o se basaban desde las mentiras, desde la desinformación, y no lo hicimos, ¿no? El Poder Judicial Federal tiene un gran canal de comunicación, pero creo que llegó tarde a la conversación, ¿no? Esta socialización de lo que hacen, de lo que Sí. no tuvieron, pues desde que comenzaron a darse estos ataques entre los poderes, bien se pudo haber hecho desde antes. Creo que la reforma, que no le llamaría reforma, porque realmente no es una reforma, la propuesta que presentó el Poder Judicial de la Federación el domingo pasado es muy valiosa, ¿no? Nos pone sobre la mesa cosas que ya sabíamos algunas personas, otras no, pero te adentra a estos problemas del sistema de justicia y que, insisto, llegó tarde, ¿no? Llegó ya un domingo en septiembre, cuando ya había llegado a Cámara de Senadores. Entonces, creo que tenemos que aprender de esto, las personas abogadas, las personas que estamos involucradas en esto, en saber ocupar o reaccionar antes, porque ya a estas alturas del partido el discurso está
tan tomado por el oficialismo que complica mucho atenderlo, ¿no? Y también hago un señalamiento concreto hacia las mujeres feministas, porque me parece que siempre nos critican sobre que tenemos que estar en todos lados y a lo mejor no nos toca, porque pues no somos superheroínas para estar en todos lados. Pero aquí sí nos tocaba a muchas que están articulando desde el Estado en sí mismo, que tiene estas implicaciones hacia las mujeres de manera muy diferencial y pues tampoco estuvimos muy presentes en esto, ¿no? En ofrecer opciones. Entonces, pues me parece que nos queda aprender de esto, nos queda saber ahora articularnos, ahora crear pues redes de acompañamiento más sociables, a tratar de acceder y acercar el acceso a la justicia a las personas, no desde esta mirada condescendiente o de esta mirada clasista, sino de verdad hacerlo porque lo vamos a necesitar ahora más que nunca. Y alguien que se vaya a lanzar como candidato, pues tener muy presente esto, ¿no? Que si estamos accediendo a esos espacios de poder, hay una gran deuda histórica detrás de esto, ¿no? De todo este cambio social que estamos atravesando. Totalmente. Y sabes que creo que esto que dices es bien importante, ¿no? De a lo mejor hay ciertas cosas que no se hicieron. em, y me parece interesante como esta parte, porque a lo mejor si bien ya no lo hicimos, a lo mejor lo que viene sí nos puede tocar, ¿no? Y creo que es justo tener como no quitar el dedo del renglón, y ser como muy vocales con cosas que se puedan ir convirtiendo en injusticias. Y creo que acá, un poco como para ver el futuro y a lo mejor una reforma judicial que si hubiéramos querido, eh, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que nos hubiera gustado que se hubieran atendido dentro de una reforma judicial? Yo de entrada veo algo que, pues sabemos que todo el sistema está bastante colapsado y esto tiene que ver con, pues sí, de entrada con malos sueldos y segundo, creo que por ahí hay una estadística de México Evalúa que es muy interesante, que habla justamente de cuántas personas abogadas deberían de oficio deberían de haber por persona, ¿no? Y creo que son el doble o el triple. Entonces es como, pues también entender que el poder judicial o el poder como tal, si la justicia está trabajando, pues, con menos de lo que requeriría, ¿no? Entonces, ¿cuáles ves tú que sean los desafíos más importantes que Mira, por todavía ahí tenemos alguien que me trabajar? decía que es como cuando tienes una casa y tu casa tiene humedad, no Ujú, tiras la casa, ni claro, derrumbas la pared, ¿no? Buscas la manera de quitar ese pedazo de humedad. Y es precisamente este ejemplo que utilizo, ¿no? El proceso de justicia o el proceso en general para acceder al sistema no recae exclusivamente a un juez, ¿no? Porque al final el juez no va a conocer un asunto, es un sistema integral. Por eso decía que lo que ofreció la Corte es muy valioso, porque al final del día habla de una reforma integral a la justicia y es algo que necesitábamos, una reforma integral a la justicia que involucra desde jueces cívicos, policías, ministerios públicos, jueces locales, jueces federales, defensorías, asesorías jurídicas, ¿no? Pero no. Por ejemplo, otro que decías de que qué quedaba, pues, por ejemplo, la Defensoría Federal, ¿no? Hace un gran trabajo de acompañamiento a personas que están en procesos legales federales, no solamente imputadas, sino también víctimas, que ni siquiera están contempladas en la reforma judicial y forman parte del Consejo, no forman parte del Poder Judicial de la Federación, no están contempladas. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que me parece que se hubiesen incorporado en la reforma? Pues precisamente ver estas diferencias de acceso a la justicia, ¿no? ¿En qué aspecto? Que la justicia es diferencial. La forma en cómo accedemos no es igual ni en Ciudad de México a lo que es Nuevo León. Porque, por ejemplo, Nuevo León tiene un sistema electrónico de denuncias. La Ciudad de México lo tiene limitado. Este, tenemos problemas también de organización policíaca, ¿no? Ahorita con el aspecto de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional y su transferencia a la Sedena implica un militarismo a la Procuración de Justicia federal, más jueces federales, elección popular, que además son jueces sin rostro, es una fórmula que va a desencadenar violaciones de derechos humanos, tal cual. Entonces, era contemplar a todos ellos, contemplar los problemas, como decías, de presupuesto, porque no todas las fiscalías reciben lo mismo y no todos los ministerios públicos ganan igual, ¿no? Era algo que también se ponía en la discusión, ¿no? sí. Que hay ministerios públicos que ganan muy bien, pero que nunca va a llegar su sueldo a un defensor federal, por ejemplo, a un juez federal, ni siquiera un juez de lo local gana igual que un juez federal. Hay sueldos diferentes, hay claramente cargas de trabajo diferentes, pero incluso hasta edificios diferentes. Tú vas a un edificio de la administración local, el que sea juzgado, ministerio público, y vas a ver estas faltas de presupuesto en los edificios.
viejos, claro. sucios, etcétera. Y vas a un federal y vas a ver que es diferente, completamente. Así que hay estas diferencias que la gente obviamente cuando está en estos procesos de acceder a la justicia ve estas diferencias y obviamente su primer mentalidad es que, claro, privilegios, pero más bien es por qué aspiramos a tener un servicio diferente a este. O sea, ¿por qué no podemos tener un servicio de acceso a la justicia como lo tenemos en los federales? Edificios limpios, modernos, con acceso a internet. ¿Por qué no lo podemos tener en lo local? Porque Y hay una eso, cuestión de perdón presupuesto. que te interrumpa, eso tiene que ver también porque, digo, y acá, a ver, tú me dices si estoy diciendo algo que no es, pero son mucho más los juicios que son locales, ¿no? Sí, Como que ese es uno de los temas, ¿no? Porque creo que federal, tanto prisiones, ¿no? Como también como, pues, jueces o así, son menos juicios y menos casos, y entonces es un poquito más sencillo, ¿no? Y creo que una de las cosas que vemos de repente es el sistema colapsado porque son puros juicios locales. Entonces, o sea, y como dices, es como esta parte que viene desde la estructura y que sí necesita un cambio integral, pero a lo mejor no este. Y así es. perdón, interrumpí, si quieres, no sé si Es que precisamente es eso, ¿no? Estadísticamente hablando, por ejemplo, en materia penal, solo el 5% de los asuntos son federales, los demás son locales. Así que cuando comenzaban a decir esto el tema de los privilegios, más bien preguntémonos qué estamos entendiendo por privilegios, porque a mí como abogada y como usuaria, cada vez derechos que tengo que básicos. ir a un edificio federal, la verdad es que digo, wow, qué padre, porque si quiero ir al baño, los baños están limpios. No tengo que preocuparme de que estén sucios y encontrarme quién sabe qué cosas, como cuando voy a la fiscalía local del Estado de México o de la Ciudad de México. O sea, eso es algo que me parece que el discurso reduccionó demasiado a privilegio y no privilegio, cuando en realidad es que la justicia es un privilegio que tendríamos que tener todos. No Claro, nada más decir, ay, quito el privilegio, es decir, quito los edificios bonitos, claro. porque las personas van diferentes tipos de personas, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a una fiscalía, de lo local, te vas a dar cuenta que las fiscalías no tienen un acceso para personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también dificulta mucho el acceso a la justicia. No, y creo que justo con ese tema, como que qué importante esta parte, ¿no? Porque, esta misma desigualdad como de riqueza y desigualdad social, pues, creo que también se ve reflejada dentro de la justicia, ¿no? Y Ujú. justo esto pasa, yo particularmente he hecho mucho trabajo en cárceles y se nota, ¿no? Oaxaca es de las peores cárceles que he visitado en toda mi vida, ¿no? Comparado con Querétaro, que es una gran o sea, es un gran espacio, no con Monterrey, que está igual, como mucho más cuidada. Entonces, como que tiene que ver mucho con esto mismo. Al final, la desigualdad que se vive por estado, pues, se ve reflejada en la justicia. Y creo que eso es algo que debió de haberse abordado en una reforma, que sí queríamos ver, ¿no? Y creo que acá, en esta parte que hablabas del acompañamiento a víctimas, ¿no? De cómo las víctimas, como cómo esto puede impactar a las víctimas, cómo esta reforma puede tener un impacto. No sé si nos puedes contar un poquito más de eso. ¿De qué forma crees que se dejó a las víctimas atrás? No, porque creo que eso de eso tampoco se habla, ¿no? Es como que sí, ahora sí que lo escondido dentro de la propia reforma. ¿De qué manera esto va a invisibilizar o a retrasar procesos que va a hacer que, pues, las víctimas puedan tener como más problemáticas? O sea, ¿cómo lo ves esa parte? Bueno, pues precisamente creo que desde el punto de no contemplar sus necesidades, o sea, esta reforma o este texto lo realizó el Ejecutivo, quién sabe con quién se basó, con qué elementos tomó en consideración, porque realmente es cambio de operadores, o sea, no fue una modificación al juicio de amparo para hacerlo más accesible o a la a la Ley Nacional de Claro. Ejecución, al Código Nacional, es decir, solamente se dirigió a cambiar operadores. Y esto deja de lado a las víctimas porque sus necesidades no fueron tomadas en cuenta desde el hecho, por ejemplo, y no me voy a dirigir sola y completamente a procesos penales. Los operadores principales, como decía hace un momento, que son los fiscales, ministerios públicos, policías, van a ser exactamente igual, ¿no? Otra forma en que tampoco se les tomó en consideración y se les dejó atrás es precisamente tomar estas necesidades de problemas de justicia, pues los mismos operadores que van a decidir si tu carpeta o no avanza van a ser exactamente los mismos sin un cambio de estructura o de presupuesto, de capacitación o de sensibilización, ¿no? Que es algo que podríamos exigirle a los operadores, más allá de darles cursos de perspectivas de género,
pues justamente es obligarles a tener empatía o no obligarles como obligarles, pero tomar estos cursos para que tengan este desarrollo de empatía. Y en el caso concreto de los operadores, por ejemplo, jueces penales, pues de la forma en cómo está establecida el dictamen, no está hablando tampoco de una formación o una capacitación. O sea, la carrera judicial no solamente es que asciendas, ¿no? Dentro de la institución, sino que tengas formación, capacitación, cursos, etcétera. Van a llegar personas jueces que probablemente tengan el promedio, pero no se les está pidiendo acreditar una especialización. Debe de venir, yo creo que la secundaria, porque si no, no sé qué vamos a hacer, en donde acrediten ciertas horas de capacitación o que tengan pues perspectivas diversas, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un juez votado a lo popular en materia penal, por ejemplo, si a lo mejor llega un juez sin perspectiva de género o sin perspectiva Claro. de infancias? Ponen mucho el ejemplo del juez del Estado de México, ¿no? De que lo que resolvió de absolver a una persona agresora. Ese tema, por ejemplo, se pudo haber atendido desde un aspecto de perspectiva y obligación de aplicar protocolos, no eliminando como tal al operador, ¿no? Aquí vamos a tener que además un nuevo operador que puede ser una persona agresora en otros espacios, que no tenga formación, o podemos tener un operador buenísimo, o sea, es un volado lo que vamos a tener. Así que sí deja mucho a las víctimas de lado porque no toma sus consideraciones, sus necesidades, sus problemas de acceso a la justicia y no se les escuchó nunca en o sea, los 8 foros que hizo el Congreso no se les escuchó. Ni siquiera se intentó hacer un diálogo con las personas o sociedad civil, pues menos a las víctimas, que ni siquiera se les invitó a tomarse en consideración a estos diálogos. Creo que esto que dices es súper importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque ya sé que ya vamos a tener que ir cerrando. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu espacio y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir platicando, teniendo esta conversación. Igual pueden seguir a Leslie en sus redes en les-y-yus, IJU, ¿verdad? IJU, ajá. Ah, buenísimo. De igual manera.